Eso sí está bueno, ¿no? Con la mejor información y análisis. Para resolver esos problemas. Para comenzar el día. ¡Qué maravilla! Buenos días, Miami. De lunes a viernes a las 8 a.m. Solo en Mira TV. Más fuerte que nunca. 9:26 de la noche. Buenas noches, amigos, desde Vista Alegre, Caracas, El Jibia, Namens. Helki Valero, este gobierno va a caer y va a caer y va a caer. Ciudadano, Ana Martínez, apenas pueda, nos da su opinión, ya se la di. Saludos de Caracas, Alejandra Rodríguez, Nitan Ángel. ¿Es posible un saboteo a esta hora por parte de ABA para que no podamos ver la programación de afuera? No me extraña, pero desde que empezó el Ciudadano, Internet estaba mal, pero sigue malo, ¿verdad? Johnny Lago, lo que me da tristeza es que este gobierno va a caer, lo dicen de hace 17 años. Pero tampoco la esperanza es lo último que se pierde. Bien, tenemos a Drúbal Aguiar. Drúbal Aguiar, abogado, egresado de la Universidad Central, especializado en ciencias jurídicas y política. Fue juez de la Corte Internacional de Derechos Humanos, secretario del Gobierno de Bolívar, Distrito Federal, además un hombre sumamente instruido. Adrúbal, buenas noches. Adrúbal, gracias por atender a nuestra llamada. Mi primera pregunta tiene que venir con relación, ¿por qué solamente Zapatero, Leonel y Torrijos? ¿Por qué no los otros tantos presidentes de la República que han manifestado su solidaridad con Venezuela? ¿Por qué el diálogo tiene que estar sujeto a estos tres individuos? Buenas noches y gracias. Adelante. Buenas noches, Leopoldo. Saludos, Beatriz. Desde el punto de vista formal, el diálogo no ha comenzado. La Mesa de la Unidad Democrática es cierto que ha emitido algunos comunicados que a primera vista se nos presentan como galimatías. Entiendo que es el producto de distintas voces que no ha sido fácil de armonizar dentro de la propia mesa, por razones, llamémoslas, democráticas. Lo cierto, y eso sí debo decirlo de manera categórica, es que de buenas a primeras se cambian 36 expresidentes que han sido consecuentes con la oposición venezolana en el curso de los últimos meses y que fueron de vital importancia para salvar el proceso del 6 de diciembre, por tres expresidentes que son muy próximos y que son obra de una arquitectura generada fundamentalmente en UNASUR por el presidente Samper, quien ha sido amigo consecuente de Chávez, amigo consecuente de Maduro. Presumo yo que desde la oposición se pensará que estos señores, dada la relación personal que tienen con el actual mandatario, serán capaces de persuadirlo en la búsqueda de determinados objetivos. No obstante eso, el planteamiento más reciente de Chuo Torrealba dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, y debo decir, una carta que hace pública el propio Antonio Ledesma, pide que dentro de las condiciones del diálogo se vaya a una ampliación de esa mesa con algunos de los expresidentes que son parte de Iniciativa Democrática de España y las Américas, de IDEA, dentro de los cuales se encuentran Des Pastrana, Tuto Quiroga, Laura Chinchilla, para mencionar solo algunos de ellos, que se incorporase al grupo de amigos de la OEA, porque en definitiva tan es el seno natural que el propio Zapatero no tuvo otra alternativa, y el mismo gobierno de Maduro, que acudió al Consejo Permanente para explicar lo que estaba haciendo. Y en tercer lugar, bueno, la posibilidad de que el centro de discusión sea fundamentalmente Venezuela, en sede de la conferencia episcopal, entre otras cosas, y esto lo ha señalado de manera muy categórica Antonio Ledesma, por una razón de transparencia. O sea, no puede haber un diálogo que ciertamente sea un diálogo a escondidas, lejos del país, cuando se trata de resolver un problema entre venezolanos. No se le pide a los actores que revelen sus estrategias o tácticas dentro del ámbito de la negociación, pero sí someterlos a unos y otros al escrutinio de opinión pública
como ocurrió con la mesa de negociaciones y acuerdos del año 2004, Leopoldo, y no lo olvidemos. Llegó a Venezuela para apoyar al presidente Chávez, Jimmy Carter, y ante las dificultades de poder entenderse con la oposición en esas circunstancias, se incorporó a César Gaviria, secretario general de la OEA, pero las negociaciones tuvieron lugar en Caracas, sometidos a la presión de opinión pública, con la gente inclusive en la calle, así que yo espero que esas condiciones puedan darse en esta oportunidad. Asdrúbal, ayer Zapatero volvió a Venezuela bajo un rol de imparcialidad y habló en BTV de pues, sentirse venezolano. ¿Cómo ve la comunidad internacional a Zapatero como mediador? Bueno, mire, Zapatero motu propio ha tenido el tino de moverse hacia la Unión Europea para obtener una suerte de bendición. Hizo otro tanto en la Organización de los Estados Americanos de manos del gobierno de Nicolás Maduro y de su canciller, por cierto, para tratar de impedir lo que no podían impedir, que era la presentación del informe sobre Venezuela por parte de Luis Almagro, secretario general de la OEA, que era la activación de la carta, que por cierto sobre eso se ha generado una confusión fundamentalmente por ignorancia deliberada del gobierno, porque cuando Luis Almagro invoca el artículo 20 de la Carta Democrática, ese artículo 20 de lo único que habla es de escuchar al secretario general en una apreciación colectiva que haga de los hechos y poner en marcha lo que está ocurriendo, mecanismos diplomáticos, mediaciones, facilitaciones de diálogo entre las partes en controversia, en modo tal de poder llegar a una solución que contribuya a la normalización de la vida democrática venezolana. Ahora, se han atribuido a Zapatero algunos señalamientos que él no se ha encargado de aclararlo. No sé si es que no considera que sea pertinente, no se le ha escuchado aclarar su relación con el gobierno, que debo recordar fue muy marcada durante el día 5 y 6 de diciembre, durante el proceso electoral. Ernesto Samper, cuando declara, fundamentalmente hace ver que Zapatero es su emisario, pero por otra parte Zapatero dice que él conversa más con un líder de la oposición muy relevante que con su propia esposa, ¿no? Entonces tratando, me imagino, de cuidar en este caso los equilibrios y salvaguardar, me imagino que por pudor también las apariencias, ¿no? O jugando a la división de la mesa de la unidad. Sí, pero yo la verdad es que estoy convencido de que eso no lo van a poder lograr, entre otras cosas, porque, repito, si uno lee todos los comunicados de la mesa, yo los acabo de reunir para subirlos a un pequeño libro en Amazon que les sirva de fuente de información a todos estos actores. Los 20 documentos fundamentales que se han elaborado, todos a uno señalan, hay diálogo, pero un diálogo con condiciones. El diálogo implica como primera condición, y lo acaba de señalar hoy en la Conferencia Episcopal Venezolana, quizás en la manifestación más clara y contundente y firme que hayamos podido leer hasta el día de hoy. Dice, para que haya diálogo tiene que haber solución democrática y reconocimiento del derecho constitucional al revocatorio del presidente durante el presente año. Para que haya diálogo tiene que cesar la persecución y la criminalización por parte del gobierno. Y para que haya ya diálogo no puede haber una suerte de chantaje mediante esta acción que impide la posibilidad de que los venezolanos coman o alleguen medicinas que les son necesarias para la salud, ¿no? Lo que ha hecho el gobierno, por el contrario, es incrementar, y eso sí nos preocupa tremendamente, la presencia del poder militar en Venezuela. Hay una suerte de deriva pretoriana, militarista, que ciertamente da la impresión de que al final Nicolás Maduro, cambiando lo cambiable y salvando la distancia, pasaría a ser una suerte de Germán Suárez Flamerich, que fue aquel célebre embajador que trajo Marco Pérez Jiménez de Perú para ponerlo como una suerte de títere en el ejercicio del poder, mientras él desplegaba la totalidad de sus alas para el control militar y militarista de Venezuela, ¿no? Asdrúbal, perdón, Beatriz, ¿tenía una pregunta?
No, yo quería preguntarle qué le parece la gestión interna que ha hecho la oposición, si le parece eficaz o no le parece eficaz, qué está pasando. Mire, yo soy muy cuidadoso en los señalamientos a la oposición, indicando, por cierto, que tengo grandes diferencias muchas veces, a lo mejor porque yo vengo de la generación del siglo XX, la generación de la biblioteca, y la generación del siglo XXI es la generación que se conforma con 140 caracteres de un Twitter, ¿no? Y ahí obviamente hay cosmovisiones, percepciones O sea distintas. que tú no has comprado el juego de Pokémon. Exactamente. Pero debo decir lo siguiente, para juzgar la actuación de una oposición dentro de un régimen de vocación totalitaria, represor, que tiene a los actores fundamentales de la oposición en la cárcel, hay que medir eso también, porque yo cuando algunos amigos observadores internacionales me preguntan por eso, yo les digo, caramba, ¿y por qué no me preguntan ustedes por la oposición en Hungría o en Checoslovaquia o en Polonia durante el tiempo del régimen comunista? ¿Por qué no me preguntan por la falta de coherencia de la oposición cubana frente a los hermanos Castro en el curso de los últimos 50 años? Por Dios, lo que pasa es que ciertamente estas sociedades, cuando caen bajo las garras del totalitarismo, comienzan a moverse sobre la ley de la supervivencia y de la sobrevivencia, y eso genera inhibiciones, temores, distintas actitudes, y yo creo que por el contrario, en medio de esa diversidad de angustias, ha sido un milagro mantener la unidad democrática y que ella haya logrado, sobre la base de 17 años de trabajo, una victoria tan contundente como la que obtuvo el día 6 de diciembre, repito.